de que Pedro, en nombre también de los otros discípulos, ha profesado la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, Jesús mismo empieza a hablar de su pasión. A lo largo del camino hacia Jerusalén, explica abiertamente a sus amigos lo que le espera al final en la ciudad santa. Preanuncia su misterio de muerte y de resurrección, de humillación y de gloria. Dice que deberá sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Pero sus palabras no son comprendidas, porque los discípulos tienen una fe todavía inmadura y demasiado unida a la mentalidad de este mundo. Ellos piensan en una victoria, pero una victoria terrenal, muy terrenal. Por esto no entienden el lenguaje de la cruz. Frente a la perspectiva de que Jesús pueda fracasar y morir en la cruz, el mismo Pedro se revela y le dice: Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Cree en Jesús. Así es Pedro, tiene fe, cree en Jesús, le quiere seguir, pero no acepta que su gloria pase a través de la pasión. Para Pedro y los otros discípulos, pero también para nosotros, la cruz es algo incómodo. La cruz es un escándalo. Mientras que Jesús considera escándalo el huir de la cruz, que sería como eludir la voluntad del Padre, la misión que Él le ha encomendado para nuestra salvación. Por esto Jesús responde a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí un escándalo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. 10 minutos antes, Jesús ha alabado a Pedro y le ha prometido ser la base de su iglesia, el fundamento. 10 minutos después, le dice Satanás. ¿Cómo se puede entender esto? Nos pasa a todos nosotros. En los momentos de devoción, de fervor, de buena voluntad, de cercanía al prójimo, miramos a Jesús y vamos adelante. Pero en los momentos pero en momentos en que nos encuentra la cruz, escapamos. Es el diablo, Satanás, le dice Jesús a Pedro, nos tenta y es de un espíritu maligno. Vemos al diablo que nos aleja de la cruz de Jesús. Dirigiéndose después a todos, Jesús añade: si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. De este modo, Él indica el camino del verdadero discípulo, mostrando dos actitudes. La primera es renunciar a sí mismos, que no significa un cambio superficial, sino una conversión, una inversión de valores. La otra actitud es la de tomar la cruz, la propia cruz. No se trata solo de soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas, sino de llevar con fe y responsabilidad esta parte de cansancio y de sufrimiento que la lucha contra el mal conlleva. La vida del cristiano es siempre una lucha. La Biblia dice que la vida del cristiano, del creyente, es como una milicia militar
militando, luchar contra el mal espíritu, luchar contra el mal. Así el compromiso de tomar la cruz se convierte en participación con Cristo en la salvación del mundo. Pensando en esto, hacemos que la cruz colgada en la pared de casa o esa pequeña que vamos al cuello sea signo de nuestro deseo de unirnos a Cristo en el servir con amor a los hermanos, especialmente a los más pequeños y frágiles. La cruz es signo santo del amor de Dios y del sacrificio de Jesús, y no debe ser reducida a un objeto supersticioso o una joya ornamental. Cada vez que fijamos la mirada en la imagen de Cristo crucificado, pensemos que Él, como verdadero siervo del Señor, ha cumplido su misión dando la vida, derramando su sangre para la remisión de los pecados. Y no dejémonos llevar por el otro lado, por la tentación del maligno. De consecuencia, si queremos ser discípulos, si queremos ser sus discípulos, estamos llamados a imitarlo, gastando sin reservas nuestra vida por amor de Dios y del prójimo. Que la Virgen María, unida a su Hijo hasta el Calvario, nos ayude a no retroceder frente a las pruebas y a los sufrimientos que el testimonio del Evangelio conlleva para cada uno de nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, dopodomani, pasado mañana, 1 settembre, 1 de septiembre, ricorre la giornata mondiale es di la preghiera jornada per la cura mundial del creato. de oración por la cura de la Da questa creación. data fino al 4 A ottobre partir de esta con i nostri De fratelli esta fecha hasta el cristiani, 4 de octubre, varie chiese e las diferentes tradizioni, iglesias y il Giubileo tradiciones della terra, se llevará a cabo el jubileo de la recordare tierra para recordar la institución de los 50, hace 50 años della terra. de la Jornada Mundial de la Tierra. Saluto le diverse Saludo a las iniziative distintas promosse iniciativas in ogni promovidas parte del en cada mondo, parte del e mundo. tra queste Entre il estas, concerto la- che
el concierto que se desarrolla hoy en la Catedral de Port Louis, la capital de Mauritius, donde por desgracia ha habido hace poco un desastre ecológico. Sigo con preocupación las intenciones de la zona del Mediterráneo Oriental, asediada por diferentes focos de inestabilidad. Por favor, hago un llamamiento al diálogo constructivo y al respeto de la legalidad internacional para resolver el conflicto, los conflictos que amenazan la paz de los pueblos de esa región. Saludo a todos ustedes que están aquí, que han venido a Roma, desde Italia y desde diferentes países. Vedo le bandiere lì e saluto Vea las banderas ahí, saludo la comunidad religiosa de Timor Este y de Italia, así como los peregrinos de Londrines de Brasil y los jóvenes de Gran Torto de Vicenza. Bienvenidos sean todos. También veo banderas polacas, saludo a los polacos, banderas mexicanas y argentinas. También veo banderas argentinas. Bienvenidos todos. A todos les deseo un feliz domingo. Y por favor, no se les olvide, recen por mí. Hoy de manera especial quisiera rezar por aquellos que están encarcelados, nuestros hermanos y hermanas que están en la cárcel. Ellos sufren. Debemos ser cercanos a ellos con la oración, porque el Señor, para que el Señor los ayude, los consuele en este momento difícil. No me abandones, Señor Dios mío. No te quedes lejos de mí. Ven a socorrerme, Señor, mi fuerza y mi salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Señor, piedad. Cristo, que haces fiesta por cada pecador arrepentido, ten piedad de nosotros. Señor, piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, ten piedad. Señor, piedad. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oremos. Sostieni sempre, oh Padre, la tua famiglia. Señor, guarda a tu familia instruida en las buenas obras y confortada en sus necesidades temporales, condúcela propicio hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Geremia. Lectura del libro de Jeremías. I nemici del profeta dissero: Los enemigos del profeta dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta.
Vengan, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti pidiendo clemencia por ellos para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 130. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Onore a te, Signore. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contesta: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir,
y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del paso del profeta Jeremías es verdaderamente una profecía de la pasión del Señor. ¿Qué dicen los enemigos? Vengan, obstaculicémoslo cuando hable. No escuchemos sus palabras. Pongámosle obstáculos. No dice, venzámoslo, dejémoslo afuera. No, hacerle difícil la vida, atormentarlo. Es el sufrimiento del profeta, pero hay una profecía sobre Jesús. Lo mismo nos dice el Evangelio sobre esto. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que sea flagelado, crucificado. No es solamente una sentencia a muerte, hay más. Está la humillación, está el ensañamiento. Y cuando hay ensañamiento, en la persecución de un cristiano, de una persona, está el demonio. El demonio tiene dos estilos. La seducción, con las promesas del mundo, lo ha querido hacer con Jesús en el desierto, seducirlo, y con la seducción hacerle cambiar el plan de la salvación. Pero si esto no sirve, está el ensañamiento. No hay términos medios para el demonio. La soberbia suya es así grande que busca destruir, gozando la destrucción con el ensañamiento. Pensemos en las persecuciones de tantos santos, de tantos cristianos. No los matan simplemente, los hacen sufrir. Y buscan por todas las vías de humillarlos hasta el fin. No hay que confundir una simple persecución social, política, religiosa con el ensañamiento del diablo. El diablo se ensaña para destruir. Pensemos en el Apocalipsis, que quiere tragar al niño de esa mujer que está por nacer. Los dos ladrones que estaban crucificados con Jesús fueron condenados, crucificados y los dejaron morir en paz. El insulto era solo en contra de Jesús. Jesús dice a los apóstoles que será condenado a muerte, pero será burlado, crucificado, flagelado. Hacen burla de él.
El camino para salir del ensañamiento del diablo, de esta destrucción, es el espíritu mundano, aquello que la madre pide para los hijos de Zebedeo. Jesús habla de humillación, del propio destino, y ellos le piden apariencia, poder, la vanidad, el espíritu mundano, que es justo el camino que ofrece el diablo para alejarse de la cruz de Cristo. Es la propia realización, el carrerismo, el éxito mundano. Todas estas son caminos no cristianos, son caminos para cubrir la cruz de Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de saber discernir cuando está el espíritu que quiere destruirnos con el ensañamiento, y también cuando el mismo espíritu quiere consolarnos con las apariencias del mundo, con la vanidad. Pero no nos olvidemos, cuando hay ensañamiento, está el odio, la venganza del diablo que ha sido vencido. Y así, hasta hoy, en la Iglesia, pensemos en tantos cristianos como son cruelmente perseguidos. Estos días los diarios hablaban de Asia Bibi, 9 años en la cárcel, sufriendo el ensañamiento del diablo. Que el Señor nos dé la gracia de discernir los caminos del Señor, que son cruz del camino del mundo, que es humanidad, aparecer. El Papa dispone el altar en casa de Santa Marta en este momento para presentar los dones del pan y el vino al Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo. De tu bondad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo presentamos a ti para que sea para nosotros alimento de salvación. Bendito seas, Señor, Dios del universo. De tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Lo presentamos a ti para que sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que mi sacrificio y el vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que te presentamos, y por este santo intercambio, líbranos de las ataduras de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es bello cantar tu gloria, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque estableciste un tiempo de renovación espiritual para que tus hijos se conviertan a ti con todo el corazón y libres del fermento del pecado, vivan las cosas de este mundo siempre orientados hacia la vida eterna. Por esto, por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, con una voz unánime, cantamos el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fuente de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Llévala a la perfección por la caridad, junto con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José,
su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obedientes a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Nos ofrecemos un saludo de paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa comulga con el cuerpo y con la sangre de Jesucristo. Posteriormente lo harán los otros celebrantes que están en el lugar, también la religiosa que acompaña la celebración de esta Eucaristía, en que el Santo Padre, en su homilía, nos ha invitado a saber reconocer lo que Él ha llamado el ensañamiento del demonio en contra de nosotros. Lo vivió Jesús mismo en la cruz, cuando los otros dos ladrones crucificados junto a Él no fueron humillados, simplemente condenados a muerte. Sin embargo, ante la presencia de Jesús, es el demonio el que quiere ensañarse, es el que genera el odio en contra de los cristianos. El Papa nos ha invitado a distinguir los dos modos en los cuales actúa el demonio. El primero es la seducción, como se vio en el primer domingo de Cuaresma. El mismo demonio osa seducir a Jesús
o al menos intentar hacerlo, ofreciéndole un espíritu de mundanidad. Cuando no lo logra, entonces viene el ensañamiento demoníaco. ¿Qué significa esto? Significa que el demonio hace todo para destruir, ya sea a Jesús o a sus discípulos en medio del mundo. Por eso el Papa nos insiste en pedir la gracia de poder distinguir estos modos de actuar del demonio para no caer en sus redes, antes bien aceptar y no escapar de la cruz que nos regala el Señor Jesucristo y que nos permite unirnos a su pasión, muerte, pero también a su resurrección. Reflexionando sobre el Evangelio de la madre de los Zebedeos que le pide a Jesús para sus hijos los primeros puestos en el reino, Jesús en vez invita a vivir en el servicio, un servicio que él mismo lleva a cabo, ofreciéndose hasta el extremo por la salvación de todo el mundo en su cruz. Y es precisamente en esa cruz donde se manifiesta el ensañamiento del demonio en contra de Jesús, pero también donde se revela el poder de Dios, que es su amor misericordioso. El Papa Francisco también ha recordado a tantos cristianos perseguidos, como Asia Bibi, que él mismo nombró, que hoy en día padecen este ensañamiento del demonio, que no solo busca hacer morir a las personas, sino que humillarlas, maltratarlas, como Jesús, que en el anuncio de su pasión dijo que sería humillado, flagelado y crucificado. Una pasión de Jesús que había sido preanunciada ya por el profeta Jeremías, como escuchamos en la primera lectura de hoy, un profeta que clama al Señor cuando se da cuenta que sus enemigos se ponen de acuerdo para atacarlo e ir en su contra. Oremos. Señor Dios nuestro, te pedimos que se convierta en causa de salvación eterna lo que quisiste fuera para nosotros prenda de inmortalidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La mesa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, ilumina el corazón de tus fieles purificados por la penitencia cuaresmal, y ya que has puesto en nosotros el deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Daniele. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, el rey Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: «Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, el laúd, la cornamusa y de toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá liberarlos de mi mano?
Pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor, y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitume. Los servidores del rey no dejaron de aumentar el fuego en el horno. La llama se aumentaba cada vez más y quemó a los que estaban alimentando el fuego. Pero el ángel del Señor, que había descendido con Azarías y con sus compañeros en el horno, alejó el fuego del horno y quedó dentro del horno como si soplase un viento. Así, el fuego no los tocó, no les hizo ningún mal, no les dio ninguna molestia a ellos. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente y, tomando la palabra, dijo a sus cortesanos: ¿No eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos le respondieron diciendo: Así es, rey. Él replicó: Sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él. Y quebrantando la ley, la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A te la lode e la gloria. A ti gloria y honor eternamente. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. A ti gloria y honor eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines. Bendito seas en el firmamento del cielo. A ti gloria y honor eternamente. Felices los que retienen la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y dan fruto gracias a su perseverancia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él:
Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, en cambio el Hijo permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo esto, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En estos días la Iglesia nos hace escuchar un capítulo, el capítulo 8 de San Juan, donde está esta discusión tan fuerte entre Jesús y los doctores de la ley. Y sobre todo él busca hacer ver la propia identidad. Juan trata de acercarnos a aquella lucha para mostrar la identidad propia de Jesús como aquella identidad de los doctores. Y Jesús los pone en un rincón, haciéndoles ver sus propias contradicciones. Y ellos, al final, no encuentran otra salida que el insulto. Es una de las páginas más tristes. Los insultos, como el insulto a la Virgen. Pero hablando de la identidad, Jesús dice a los judíos que habían creído a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Vuelve aquella palabra tan querida por el Señor, que repite tantas veces.
también después en la cena. Permanecer. Permanezcan en mí. Permanecer en el Señor. No dice estudien bien, aprendan bien las argumentaciones. Esto lo da por descontado. Pero va a la cosa más importante, aquella que es más peligrosa para la vida si no se hace. Permanecer. Permanezcan en mi palabra. Y aquellos que permanecen en la palabra de Jesús tienen una propia identidad cristiana. ¿Cuál es? Ustedes son verdaderamente mis discípulos. La identidad cristiana no es un papel que dice yo soy cristiano, es el discipulado. Tú, si permaneces en el Señor, en la palabra del Señor, en la vida del Señor, serás discípulo. Si no permaneces, serás uno que simpatiza con la doctrina, que sigue a Jesús, como un hombre que hace tanta beneficencia, que tiene valores justos, pero el discipulado es justamente la verdadera identidad del cristiano. Y es el discipulado lo que nos dará la libertad. El discípulo es un hombre libre porque permanece en el Señor. Y permanecer en el Señor, ¿qué significa? Dejarse llevar por el Espíritu Santo. El discípulo se deja guiar por el Espíritu. Por esto, el discípulo siempre es un hombre de la tradición y de la novedad. Es un hombre libre. Libre. Nunca sujeto a ideologías, a doctrinas dentro de la vida cristiana, doctrinas que pueden discutirse. No, él permanece en el Señor, en el Espíritu que lo inspira. Cuando cantamos al Espíritu, le decimos que es un huésped del alma que habita en nosotros. Pero esto solamente si nosotros permanecemos en el Señor. Le pido al Señor que nos haga conocer esta sabiduría de permanecer en Él. Que nos haga conocer aquella familiaridad con el Espíritu. El Espíritu Santo nos da la libertad. Y esta es la unción. Quien permanece en el Señor es discípulo, y el discípulo es un ungido del Espíritu, que ha recibido la unción del Espíritu y la lleva hacia adelante. Este es el camino que Jesús nos pide para la libertad y también para la vida. El discipulado, la unción que reciben aquellos que permanecen en el Señor. Que el Señor nos ayude a entender esto que no es fácil, porque los doctores no lo habían entendido, porque no se
entiende solo con la cabeza, se entiende con la cabeza y con el corazón. Esta sabiduría de la unción del Espíritu Santo que nos hace discípulos. Sobre el altar se presenta ahora el pan y el vino, ofrenda humilde, que se transformará en el mayor don que hemos jamás recibido. Admirable intercambio. Ofrecemos nuestra pobreza y Dios se nos da como regalo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que nos concedes presentar en honor de tu nombre, para que sean remedio de nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos los corazones, los tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con el ayuno cuaresmal, tú vences nuestras pasiones, levantas el espíritu, nos infundes la fuerza y nos das el premio por Cristo nuestro Señor. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto, concede, Señor, que se unan nuestras humildes voces en tu himno de gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humilmente que el Espíritu congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un saludo de paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno